«Aléjate de mi hija». El magnate rugió en medio de la cafetería, humillando a la camarera por atreverse a tocar a su hija autista. Pero solo unos minutos después, él mismo se quedó paralizado, arrodillándose para pedirle perdón delante de todos. Nadie imaginó que ese momento de humillación sería el punto de partida de una verdad capaz de alterar la vida de 3 personas. Si usted es alguien que cree en la justicia, esta historia es para usted. Quédese para ver qué hizo que ese corazón de hielo se rompiera en pedazos. La cafetería El Roble, a las 8 de la mañana, era una sinfonía caótica de tenedores chocando, olor a panceta y el silbido de la máquina de café. El aire, denso por la gente y las prisas. No era el lugar ideal para un alma frágil, pero era donde Elena se sentía más segura. Elena, de 26 años, se ató el delantal azul alrededor de la cintura. Se movía entre las estrechas filas de mesas con la agilidad de alguien que llevaba demasiado tiempo haciendo este trabajo, al punto de que su cuerpo conocía de memoria cada pasillo. Para Elena, esta mañana no era diferente a los últimos 3 años. 3 años de sonrisas forzadas, 3 años huyendo de un pasado doloroso, 3 años intentando ser invisible. En la esquina, Manuel, el dueño de la librería de segunda mano de enfrente, se sentaba con una taza de café frío y una novela de lomo desgastado. Venía todas las mañanas, leía y observaba a Elena en silencio, un hábito que ni él mismo entendía. La campanilla de la puerta tintineó. Un hombre con uniforme de cuidador entró, seguido por una niña de unos 5 años, Lucía. El vestido de la niña era caro, su cabello suave, pero su expresión contrastaba totalmente con esa apariencia lujosa. Los hombros de Lucía estaban encogidos, sus ojos barrían constantemente el lugar como buscando una salida. David, el cuidador, eligió la mesa cerca de la ventana, la posición más ruidosa. Se dejó caer pesadamente, puso su bolso a un lado, pidió un plato rápido de avena para Lucía e inmediatamente sacó su teléfono. Pero a diferencia de la irresponsabilidad habitual, no era la primera vez que David recibía quejas. De hecho, Elena había oído a algunos clientes habituales rumorear que David había sido devuelto por las 2 familias anteriores debido a su actitud. Si no fuera por Carmen, la terapeuta familiar de los Velasco, intercediendo por él, Alejandro probablemente lo habría despedido hace mucho tiempo. Y esta mañana, David estaba de nuevo absorto en su teléfono, no por ingenuidad, sino por despreocupación y pereza. Un rasgo de carácter que Elena había visto muchas veces desde lejos. Elena estaba a 3 mesas de distancia. Vio que Lucía comenzaba a temblar. El tintineo de la cuchara de aluminio, las risas de la mesa de los albañiles de al lado, el jazz de un altavoz defectuoso. Todo era como agujas clavándose en los tímpanos de la niña sensible. Lucía se tapó los oídos con ambas manos, cerró los ojos con fuerza y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, en un mecanismo de autodefensa. Elena observó a David un momento, 2 momentos, 10 momentos. Él ni siquiera levantó la cabeza. Dejó la jarra de agua, abrió su armario y sacó una servilleta de tela limpia. Respirando profundamente, Elena se acercó a la mesa de Lucía, no de frente, sino por el costado, siguiendo el principio correcto para acercarse a niños autistas. Se arrodilló por debajo del nivel de los ojos de la niña, colocó la servilleta sobre la mesa y tarareó una melodía grave que imitaba el latido del corazón. Lucía dejó de balancearse lentamente. Abrió un ojo. Miró a Elena. Ojos marrones cálidos, una mirada suave como la seda. Elena no la tocó, solo deslizó la servilleta hacia Lucía. Lucía soltó una mano de su oído, tocando la suave tela. Su respiración se estabilizó poco a poco. Elena enfrió la cuchara de avena soplando. La acercó a la altura de la boca de la niña, sin forzar, solo esperando. Lucía se inclinó y comió la primera cucharada de avena. Elena sonrió.
una sonrisa genuina y rara que Manuel sintió incluso desde su rincón. La calma se abrió paso entre el ruido. ¡Clang! La puerta se abrió de golpe. Apareció Alejandro Velasco. Traje gris ceniza, corbata aflojada, frente perlada de sudor. Señales de alguien que acababa de abandonar una reunión importante, porque David le había enviado un mensaje diciendo que Lucía no quiere comer de nuevo. Los ojos de Alejandro recorrieron el lugar y se fijaron en la escena. Una mujer desconocida arrodillada cerca de su hija. Su mano sostenía una cuchara de avena y Lucía estaba comiendo. Para un padre que había perdido a su esposa por una negligencia de un extraño, y con el conocimiento a medias que Carmen le había dado todo este tiempo, esa escena era una alarma roja. Pero en lugar de precipitarse de inmediato, Alejandro se detuvo medio segundo, al ver a Lucía en posición encogida, una mano todavía cubriendo su oído, su rostro enrojecido por la sobrecarga sensorial. Estado de defensa extrema. El médico le había advertido sobre esto. Solo aparece cuando la niña tiene demasiado miedo o demasiado dolor. El pánico estranguló la razón. Alejandro exclamó, «¡Lucía!». Su voz resonó como una alarma de emergencia. Se abalanzó, no por ira, sino por miedo. Un fuerte golpe a la mano de Elena. La cuchara cayó. El plato de avena se derramó. Trozos de porcelana salpicaron. Lucía, apartada de su única balsa salvavidas, comenzó a gritar estridentemente y a golpearse la cabeza contra la mesa. «¡No! ¡Mi amor, detente!». Alejandro, desesperado, le sujetó la frente, protegiéndola. Pero Lucía no reconoció a su padre. Se revolvió, tratando de alcanzar a Elena como si se aferrara a la seguridad que acababa de desaparecer. Alejandro vio eso, y en ese instante surgió otra personalidad. El miedo, mezclado con unos celos profundamente tóxicos. «¿Qué le hiciste a mi hija?». Alejandro rugió, su respiración entrecortada. Elena se levantó, pero su voz se mantuvo suave. «No le hice daño, solo...». «Ella está mintiendo, señor». David intervino de repente, hablando más alto de lo necesario. A propósito, para que todo el restaurante escuchara. «Hace un momento me preguntó qué tan rico es usted». El murmullo se extendió inmediatamente por la cafetería. Elena se quedó paralizada por un segundo. Toda la cafetería la miró con otros ojos, con prejuicio. Alejandro miró a Elena con una mirada llena de duda, dolor y orgullo masculino. «Aléjate de mi hija. Te juro que si vuelves a tocarla, no tendrás trabajo en toda esta ciudad». La campanilla de la puerta volvió a sonar. Carmen entró. Blusa blanca, tacones altos, voz con la cantidad perfecta de alarma. Pero cuando sus ojos se encontraron con Elena, Carmen fingió no reconocerla. Su rostro no cambió. Solo un destello de cautela apareció y desapareció como si nunca hubiera existido. «¿Alejandro? ¿Qué sucede?». «¿Ella?». Alejandro señaló a Elena. Ella se acercó a Lucía por su cuenta. Carmen se giró hacia Elena, la mirada calculadora de una intrigante experimentada. «Lleva a Lucía al coche primero. Yo me encargo aquí. Puede que su cerebro esté sobrecargado». Alejandro no dudó. Cargó a Lucía, quien aún intentaba extender su mano hacia Elena, balbuceando desesperadamente. Los ojos de los clientes seguían fijos en Elena. David la miró una vez más, sus labios curvados, en una leve sonrisa de satisfacción. Carmen se volvió hacia Elena, una media sonrisa apenas perceptible, como un recordatorio. «Sé dónde estás y hasta dónde puedo hacerte caer». Cuando todos se fueron, la cafetería volvió a su ritmo habitual, pero para Elena, todo se había roto en 100 pedazos. Se inclinó para recoger su cuchara. Su mano apretada, hasta palidecer. Manuel quiso acercarse, pero Elena levantó una mano, indicando «no».
No lloró, solo respiró hondo. Luego regresó a la cocina a limpiar los fragmentos de la mañana y los suyos propios. Y Elena no sabía que justo en el momento en que recogía la cuchara, un secreto de 4 años atrás acababa de despertar, y esta vez no perdonaría a nadie. La puerta del coche de lujo se cerró de golpe, tragándose el ruido de la ciudad como si el mundo entero se hubiera apagado, dejando solo a 3 adultos y una niña temblando en el estrecho compartimento del coche. David se sentó en el asiento del conductor, encendiendo el motor suave como un suspiro, mientras Alejandro se sentaba detrás, junto a Lucía y Carmen. El aire en el coche era tan denso que se podía escuchar el latido del corazón de Lucía mientras se acurrucaba contra la ventanilla, abrazando con fuerza contra su pecho un pequeño objeto blanco, la servilleta del roble que Elena le había dado. Alejandro lo vio. Para él, era solo un trozo de tela arrugada de una cafetería barata, algo que le hacía sentir que la mañana se le escapaba de las manos. Trató de mantener la voz tranquila. «Lucía, ¿puedes darle eso a papá?» Lucía negó con la cabeza, abrazándola aún más fuerte. Alejandro tomó suavemente la mano de su hija, pero tan pronto como sus dedos la tocaron, Lucía se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica, una reacción más rápida que la razón de una niña sobrecargada sensorialmente. Entró en pánico, tratando de soltar la pequeña mano, y esa misma torpeza hizo que, sin querer, la sujetara con más fuerza de lo necesario. Lucía sollozó y se revolvió, sus pequeñas uñas arañando el aire. Una fina marca apareció en el dorso de la mano de Alejandro. «Ah, lo siento, no quise...» Alejandro retiró la mano, su voz rota. «No la fuerces demasiado», dijo Carmen, pero sus ojos estaban fijos en la servilleta. Cuando Lucía accidentalmente aflojó el agarre, Carmen la agarró velozmente y la arrojó sin reparos al suelo del coche, empujándola ligeramente con la punta de su zapato bajo el asiento delantero. Lucía miró fijamente. El mundo entero pareció detenerse para ella. Luego, sin previo aviso, comenzó a golpear su frente contra la ventanilla al mismo ritmo, como si fuera la única forma de apagar el caos en su cabeza. «Toc, toc, toc. Lucía, detente». Alejandro, aterrorizado, sujetó los hombros de su hija, usando la otra mano para cubrir su frente. Temblaba, más asustado que por la marca de sangre en su mano. Carmen se ajustó el cuello de su blusa, su voz fría como una cuchilla. «¿Lo ves? Esta es la reacción típica cuando un niño es afectado en su zona de seguridad emocional por alguien sin experiencia». Ella hizo que Lucía se aferrara a un sentimiento erróneo. Si esto continúa, esta dependencia emocional causará un trastorno de adaptación. Alejandro se giró bruscamente, sin saber con quién estar más enfadado. «¿Quieres decir, qué hizo ella?» No fue intencional, pero los aficionados a menudo causan grandes consecuencias sin saberlo. Carmen bajó la voz como si estuviera revelando un secreto profesional. «Si no la separamos de inmediato, el comportamiento desordenado de Lucía empeorará. Ya te lo dije, las ayudas incorrectas son más peligrosas de lo que la gente cree». David miró por el espejo retrovisor, echando más leña al fuego con un tono mitad verdad, mitad mentira. También noté que ella lo miraba de forma extraña a usted, como si supiera que es un Velasco y tratara de acercarse a propósito. La frase cayó justo en la grieta que se abría en el corazón de Alejandro. Apretó la mano en un puño, pero no dijo nada más. A su lado, Lucía seguía sollozando, y la pequeña servilleta estaba enterrada bajo el suelo del coche, la única prueba de un momento de paz que le había sido arrebatado de las manos. El coche se alejó, dejando atrás el roble, como si nunca hubiera existido. 15 minutos después, en El Roble,
El dueño de la cafetería se paró con las manos en las caderas frente a Elena, su rostro rojo de ira. ¿Sabes quién era ese hombre? Alejandro Velasco. Un ceño fruncido suyo es suficiente para que cierre el local. Vete hoy. Te descuento 3 días de salario. Si te demandan, es tu problema. Elena no se defendió, ni una palabra. Se quitó el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo puso en el mostrador. Recogió su viejo bolso y salió por la puerta trasera, con pasos ligeros, pero el corazón pesado como una piedra. La habitación de la azotea de Elena solo tenía 15 metros cuadrados, con la pintura descascarillada y el techo bajo, pero estaba llena de libros de psicología a los que nunca había renunciado. Se sentó en el suelo, sacando una vieja caja de cartón de debajo de la cama. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir la tapa. Su tarjeta de estudiante de la Universidad de Medicina, el sello rojo de expulsada, grabado en ella como una cicatriz aún abierta. Una foto de grupo de prácticas cayó. En la foto, Elena estaba en el centro, sonriendo radiantemente. A su lado estaba Carmen, con el brazo alrededor de Elena de forma íntima, sus labios curvados en la sonrisa de victoria de alguien que tenía el futuro asegurado. Elena acarició suavemente el rostro de Carmen en la foto, luego murmuró en voz baja: «Sigues siendo la misma. Sigues usando a los niños para ascender». La mirada de Lucía brilló en su memoria, la mirada de súplica que Elena había visto en otro niño 4 años antes, el niño que Carmen había utilizado para experimentar con métodos de terapia erróneos. Y cuando Elena protestó, Carmen la acusó a ella. La carrera de Elena se derrumbó ese día. Se levantó, abrió el grifo, se salpicó la cara con agua fría. Al levantar la cabeza, los ojos marrones en el espejo ya no temblaban. Se iluminaron con la claridad de alguien que acababa de encontrar un propósito. «No necesito su dinero, pero no voy a permitir que le haga daño a otro niño más». Esa noche, en la mansión Velasco, la gran casa estaba envuelta en silencio. Pero no era paz, sino el silencio denso de un lugar donde algo se estaba resquebrajando lentamente. Alejandro se sentó apoyado en la pared justo afuera de la puerta de Lucía. Dentro, la niña se había escondido en el armario y se negaba a salir. No había comido el almuerzo ni la cena. Alejandro dejó su copa de vino en el suelo. Sacó de su billetera una foto de su esposa, la mujer dulce que una vez había abrazado a Lucía con toda la paciencia que él nunca había tenido. «Cariño». Su voz se quebró. «Tengo todo, y aún así no puedo hacer que la niña sufra menos». Carmen le había dicho que era un padre demasiado sensible, pero él sabía la verdad. Solo estaba asustado. La muerte repentina de su esposa lo había convertido en un erizo con las púas erizadas, listo para atacar a cualquiera que se acercara a su hija. Y esa mañana, esas mismas púas habían herido a Lucía. David pasó por el pasillo y se detuvo. La señorita Carmen llamó. «Mañana por la mañana necesita llevar a Lucía al centro, temprano, para ajustar su comportamiento. Descanse. Mañana prepararé el coche». Alejandro asintió débilmente, sin fuerzas para discutir. Apretó la foto de su esposa en la mano. Apoyó la cabeza en la pared, con los ojos cerrados por el agotamiento. No sabía que, en un pequeño ático, a pocas manzanas de allí, una mujer acababa de decidir regresar a su vida. ¿Qué pasará después? Siga con nosotros hasta el final de la historia. Capítulo 3. Desesperación. No entiendo a mi hija. A las 9 de la mañana siguiente, el centro de terapia conductual. Carmen brillaba bajo las luces de neón, tan blanco que cada rincón parecía desinfectado de cualquier toque humano. No había calidez de el roble. Aquí solo había olor a desinfectante, el zumbido constante del aire acondicionado y juguetes perfectamente alineados como especímenes en una vitrina. Lucía estaba sentada en una silla alta.
sus piernas colgando con inquietud. Carmen estaba frente a ella, sosteniendo una gruesa carpeta de archivos, su voz monótona, como si leyera instrucciones técnicas. Lucía, vamos a practicar el contacto visual. Mira el punto rojo en la pizarra frente a mí. Había un pequeño adhesivo en forma de corazón, pegado exactamente donde Carmen quería que Lucía mirara. Pero en lugar de guiarla lentamente, Carmen se inclinó y usó su mano para levantar suavemente la barbilla de Lucía para ajustar la dirección. Una maniobra técnica, pero demasiado rígida, completamente inadecuada para una niña sensible. Lucía se encogió de inmediato. No gritó, solo emitió un pequeño sonido. Negó levemente con la cabeza, sus manos apretadas. Cada pequeño músculo tenso como una cuerda estirada en exceso. Fuera de la habitación, Alejandro observaba a través del cristal unidireccional. Puso su mano en el cristal, pero esta vez no por ira, sino porque la preocupación se extendía como un incendio. Ella la está incomodando, dijo Alejandro en voz baja. Su voz temblaba por la incertidumbre. David estaba detrás, con los brazos cruzados, hablando con aire de conocimiento. Esta es la técnica de guía conductual controlada, señor. La extraña de ayer hizo que se aferrara a una emoción momentánea. La señorita Carmen lo está corrigiendo. Alejandro se mordió el labio. Una hora antes de venir aquí, había revisado la cámara de su coche, el vídeo borroso que grababa a Elena en la cafetería, inclinándose para calmar a Lucía. No recordaba bien su rostro, pero recordaba la melodía suave que había tranquilizado a Lucía, y ese recuerdo intentaba colarse, enfrentándose a la explicación de Carmen. Pero Carmen seguía siendo la persona con credenciales, y Elena era solo una camarera. Cerró los ojos, tratando de convencerse de que debía creer en lo razonable. En la sala, Carmen continuó la terapia. No gritó, pero su voz era monótona y dura, carente de la suavidad que Lucía necesitaba. Muy bien, Lucía. No tienes que preocuparte. Solo practicaremos un poco. Pero Lucía no respondió. Sus ojos se nublaron, como si intentara escapar de un lugar que la agotaba. Cuando la terapia terminó, Lucía salió al pasillo con una apariencia de agotamiento. No lloró, ni se revolvió. Solo silencio, sus ojos sin rumbo, su rostro tan pálido que a Alejandro se le encogió el corazón. «Tiene fiebre». Alejandro tocó la frente de su hija. Su mano ardía de preocupación. «Es una reacción psicofisiológica», respondió Carmen rápidamente, como si estuviera preparada. «Creo que estamos viendo signos de regresión conductual después de que la niña fuera afectada por un método incorrecto ayer». Ella le entregó la carpeta de archivos a Alejandro, envuelto en una hoja de papel blanco, nueva, demasiado limpia. Por cierto, también investigué más sobre Elena. Alejandro miró el papel. Expulsada de la universidad. Violación de la ética. Forzar al niño a cumplir demandas. Todo presentado de forma impecable, sin fallos. En el primer momento, su pecho se oprimió. En el segundo momento, la imagen de Elena en el vídeo de la cámara de su coche apareció, inclinada, con ojos suaves, una niña en paz apoyada en un pañuelo suave. Dudó, pero Carmen se acercó, bajando la voz, suave, pero fríamente penetrante. Tu hija es un objetivo vulnerable. Personas como ella a menudo se aprovechan de esa sensibilidad. Solo quiero proteger a Lucía. Esa frase golpeó directamente el punto débil de Alejandro, la obsesión por la promesa hecha ante la tumba de su esposa. Apretó la carpeta de archivos, su respiración entrecortada. Yo no permitiré que se acerque a Lucía de nuevo. El papel se arrugó en su mano, emitiendo un crujido que sonó como una sentencia. Esa noche, la fiebre de Lucía alcanzó su punto máximo. El gran dormitorio estaba oscuro. Solo la luz amarilla de la lámpara de noche iluminaba su frente.
Cada respiración de Lucía era pesada. Alejandro se sentó junto a la cama, cambiando constantemente las toallas frías, su corazón estirado hasta el punto de romperse. En su delirio, Lucía no llamó a papá, no llamó a mamá. La pequeña mano de la niña buscaba en el aire, como buscando algo suave, una servilleta de tela o una melodía grave y suave. Lucía intentó tararear. El sonido era débil, pero escalofriantemente familiar. Era la melodía que Elena había cantado ayer. Alejandro tomó la mano de su hija, su voz ahogada. «Estoy aquí, papá está aquí», pero Lucía retiró la mano, incluso en su delirio. Ese dolor hizo que Alejandro se levantara de golpe. Salió al balcón, respirando el aire frío, sus ojos mirando la noche sin ver nada más que fragmentos de recuerdos chocando entre sí. La voz de Carmen, la imagen de Elena, la respiración de su hija. Sacó su teléfono. Dudó unos segundos. Luego llamó a la casa en voz alta. «¡David!». David apareció como la sombra familiar. «Sí, señor». Alejandro lo miró directamente. Por primera vez desde la mañana en el roble, sus ojos ya no estaban ciegos. «Investiga de nuevo a Elena. Todo. No solo el archivo de la universidad. Quiero saber exactamente qué pasó hace 4 años. Y mira si hay alguna cámara que haya grabado la cafetería ayer». David se detuvo un poco. «Todavía no confía en la señorita Carmen, señor. Esos documentos...». «Confío en el sentimiento de Lucía», interrumpió Alejandro, su voz grave y afilada como una cuchilla recién afilada. «La niña la está llamando en sueños». David inclinó la cabeza. «Lo haré de inmediato». Pero al darse la vuelta, su mirada brilló fríamente. Sacó su teléfono y le envió un mensaje corto a Carmen en secreto. «Sospecha. Necesitamos otro plan». En el pequeño apartamento, Elena estaba sentada bajo la luz amarilla tenue, cosiendo un viejo oso de peluche. Su dedo fue pinchado por la aguja, sangrando, pero no sintió dolor. Solo pensó en la mirada de Lucía de la mañana anterior, dolorosa y suplicante. Elena suspiró, dejando el oso a un lado. «La niña no está bien. Tengo que encontrar una manera de verla de nuevo». Afuera, el viento nocturno soplaba a través de la ventana, agitando ligeramente la delgada cortina. Nadie sabía que en la oscuridad, un frágil vínculo entre una camarera caída en desgracia y una niña débil acababa de tensarse, presagiando una gran tormenta. Y cuando Elena levantó la vista, no se dio cuenta de que, justo en ese momento, un par de ojos la habían estado observando desde la esquina de la calle. A la mañana siguiente, Elena salió de su apartamento con su viejo bolso cruzado. Dentro, cuidadosamente, colocado junto a su billetera y botella de agua, estaba el oso de peluche que había cosido hasta tarde la noche anterior. Lo llevaba consigo, sin una razón específica, solo un presentimiento que la impulsaba a pensar. Tal vez se encontraría con la niña de nuevo. El destino organizó ese encuentro en el estacionamiento del centro comercial más grande de la ciudad. Alejandro acababa de terminar las compras obligatorias para Lucía. Llevaba a su hija de la mano hacia el coche negro pulido, estacionado en la zona VIP. Lucía se veía cansada hoy, sus ojos vidriosos por las secuelas de la fiebre de la noche anterior y la estresante sesión de terapia. De repente, un gran camión de reparto retrocedió en el estacionamiento. El conductor, impaciente con la multitud, tocó la bocina de aire prolongadamente. ¡Tut! El sonido estridente resonó en el espacio cerrado del estacionamiento subterráneo, creando un efecto de resonancia extremadamente fuerte. Para una persona normal, solo era una molestia, pero para Lucía fue un ataque directo a su sistema nervioso. Lucía soltó la mano de su padre. Inmediatamente sufrió una sobrecarga sensorial. Cayó al suelo de cemento, ambas manos agarrando su cabeza, su cuerpo encogiéndose como un camarón. Su grito fue ahogado por el sonido de la bocina, pero el dolor
era evidente en su rostro pálido. ¡Lucía! Alejandro arrojó todas las bolsas de compras al suelo, aterrorizado. Se abalanzó tratando de levantar a su hija, pero en su pánico, Lucía no reconoció a su padre. Reaccionó empujando con fuerza, agitando sus extremidades en el aire para protegerse. Cuanto más intentaba Alejandro sujetar la mano de su hija para evitar que se hiciera daño, más fuerte se revolvía Lucía. La multitud curiosa comenzó a rodearlos. Los teléfonos se levantaron. El murmullo de las conversaciones sonó como un enjambre de abejas. ¿Qué le pasa a la niña? ¿Qué está haciendo el padre? Parece que la está obligando. Alejandro se sintió completamente impotente. Estaba sitiado por las miradas de juicio de la multitud y la falta de control de su hija. El sudor le corría por la frente al magnate. Justo en ese momento, una figura se precipitó entre la multitud. Elena acababa de terminar su turno extra en la librería cercana. Vio la escena caótica e inmediatamente reconoció el familiar vestido de Lucía. No pensó. Tiró su bolso al suelo. El oso de peluche que estaba dentro cayó. Elena lo agarró. No se abalanzó sobre Alejandro. Se abalanzó sobre el espacio entre Lucía y la multitud. ¡Atrás!, gritó Elena, su voz firme y autoritaria, haciendo que aquellos que estaban grabando bajaran sus teléfonos, sobresaltados. ¡La están asfixiando! Luego se giró hacia Alejandro, hablando rápido pero claro. «Suéltela. No la sujete con fuerza. La está lastimando más. Dele espacio». Alejandro la miró aturdido. Era la chica de la cafetería. Por un segundo quiso replicar, pero la mirada firme de Elena hizo que, inconscientemente, aflojara su agarre. Elena inmediatamente se quitó la fina chaqueta que llevaba, colocándola suavemente sobre la cabeza de Lucía para formar un capullo que bloqueara la luz y el ruido. Luego se acostó en el sucio suelo de cemento, paralela a Lucía, pero manteniendo una distancia segura. Deslizó el oso de peluche dentro del capullo de la chaqueta, permitiendo que la suave piel tocara ligeramente la mano de Lucía, y comenzó a cantar. De nuevo, la melodía suave, de la otra mañana. Debajo de la chaqueta, Lucía sintió la suavidad del oso de peluche. Sus pequeños dedos lo agarraron con fuerza. La melodía familiar se abrió paso a través del caos, tocando la zona de seguridad en su cerebro. Pasó 1 minuto. Pasaron 2 minutos. El cuerpo de Lucía se relajó gradualmente. El sollozo disminuyó hasta apagarse por completo. Alejandro se sentó a su lado, presenciando todo el milagro. Miró a Elena, que estaba acostada en el suelo polvoriento, su ropa manchada, el sudor empapando sus sienes, pero aún así, consolando pacientemente a su hija. Manuel, que había acompañado a Elena, se acercó en ese momento. Pidió educada pero firmemente a la multitud que se dispersara y solicitó a seguridad que acordonara el área para evitar grabaciones. Lucía lentamente se quitó la chaqueta, revelando sus ojos rojos. Vio a Elena. Sin dudarlo, se inclinó, acurrucándose en el hombro de Elena, aún abrazando fuertemente el oso de peluche. Alejandro se quedó paralizado. Una mezcla de celos, gratitud y vergüenza se agitó en su interior. «¿Cómo?», preguntó Alejandro, con voz temblorosa. «¿Cómo sabes cómo calmarla?». Elena se sentó, ayudando a Lucía a sentarse. Miró directamente a Alejandro, sin hostilidad en sus ojos, solo la seriedad de una profesional. «La niña no es mala, señor. Solo está sufriendo. Este mundo es demasiado ruidoso para ella, y necesita un refugio, no una tenaza que la apriete». Esa frase fue como una puñalada en el orgullo de Alejandro, pero también lo despertó. David se escondió detrás de una columna de cemento, observando todo desde lejos. Sacó su teléfono, tomó una foto de Elena abrazando a Lucía y se la envió a Carmen con el mensaje: «El plan A falló». Se ganó la confianza de la niña.
Necesitamos pasar al plan B de inmediato. Pero el plan B de Carmen no solo buscaba separar a Elena de Lucía, sino destruirla para siempre. Una semana después del incidente en el estacionamiento, Alejandro cambió sus hábitos. En lugar de desayunar en casa en un ambiente pesado, llevó a Lucía de vuelta a El Roble. Se convenció a sí mismo de que era solo para que su hija comiera, pero en el fondo quería verificar algo que aún no podía nombrar: la extraña paz que Elena le brindaba a Lucía. La cafetería estaba bastante vacía esa mañana. Lucía se sentó en la mesa familiar, su rostro mucho más animado. Se sirvió pequeñas cucharadas de avena, sonriendo tímidamente cada vez que Elena pasaba por la barra. Elena mantuvo la distancia, pero cada vez que sus ojos se encontraban, Alejandro sentía algo que no podía ser casualidad. «Ella actúa muy bien», susurró David mientras servía agua a Alejandro. Alejandro frunció el ceño, negando suavemente con la cabeza. Hoy solo quería paz. Pero esa paz no duró mucho. Mientras Elena iba a la cocina a buscar más servilletas, David abrió secretamente la tapa del vaso de zumo de naranja de Lucía. No usó una pastilla, demasiado fácil de detectar, sino que sacó de su bolsillo un frasco de jarabe antialérgico infantil, incoloro e inodoro, de dosis alta. Solo unas pocas gotas harían que Lucía se sumiera en un sueño profundo, como una reacción fisiológica natural. David echó el jarabe en el vaso, agitándolo ligeramente para que se disolviera. Todo sucedió en 2 segundos, rápido y secreto, como un parpadeo. Lucía bebió inocentemente todo el zumo de naranja, sin saber lo que le esperaba. 5 minutos después, cuando Elena trajo un plato de fruta a la mesa, Lucía comenzó a sentirse extraña. Sus largos párpados se cerraron, su cabeza se inclinó, su cuerpo parecía hundirse lentamente en un vacío invisible. Dejó caer el plato sobre la mesa y apoyó la cabeza. Su respiración se hizo pesada. «Lucía», Alejandro se inclinó, su voz repentinamente más alta por el pánico. «¿Qué te pasa?» «Lucía». Ninguna reacción. Elena entró en pánico. «Déjeme ver». Pero antes de que pudiera dar medio paso más, David gritó, atravesando el aire. «¡Ella!». Ella sostuvo el vaso de zumo de naranja hace un momento. Puso algo en él, ¿verdad? Toda la cafetería se giró para mirar a Elena. Las miradas vacilaron, confundidas, comenzando a conectar erróneamente los fragmentos sueltos. Justo en ese momento, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Carmen apareció, demasiado a tiempo para ser una coincidencia. Se abalanzó como si acabara de escuchar una alarma de emergencia. «¡Apártate!». Carmen empujó a Elena hacia atrás. Revisó las pupilas de Lucía, su voz baja, pero extremadamente segura. «Sus pupilas están pequeñas. Reflejos disminuidos. Esto es un signo de un depresor nervioso suave». El rostro de Alejandro palideció. «¿Depresor? Pero, ¿cómo?». Carmen no le dio la oportunidad de pensar con claridad. Las personas que quieren que los niños dependan de ellas a menudo hacen esto. Si no me crees, revisa su ropa. Esas personas a menudo esconden drogas en los bolsillos de sus chaquetas para usarlas fácilmente. Elena se quedó paralizada. «Yo nunca... no tengo drogas». David se acercó. Sin esperar órdenes, le arrebató la chaqueta a Elena. La chaqueta ancha, de tela gruesa y con muchos bolsillos profundos. Un movimiento fuerte e inesperado hizo que Elena se tambaleara. De un bolsillo de la chaqueta, un blister de sedantes suaves para niños, con algunas pastillas ya extraídas, cayó al suelo con un chasquido. Un silencio pesado cayó sobre la cafetería. El dueño del local se quedó boquiabierto. Los clientes se encogieron, asustados, como si acabaran de ver a un criminal. Alejandro se inclinó, mirando el blister, luego a Lucía inconsciente en sus brazos.
Cerró los ojos por unos segundos, tratando de aferrarse a la poca claridad que le quedaba. Elena no parece ser la clase de persona. ¡Alejandro! Carmen levantó la voz, interrumpiéndolo, sus ojos brillando con la chispa justa en el momento oportuno. No es la primera vez que la acusan. ¿Recuerdas el incidente de su expulsión? Este es exactamente el tipo de droga que se encontró una vez en su taquilla ese año. Alejandro se detuvo. Había dudado de los archivos que Carmen le había dado antes, solo un poco. Pero ahora, todas las piezas encajaban demasiado perfectamente, demasiado razonable. Miró a Elena. Sus ojos oscuros ya no estaban llenos de ira, sino de una desgarradora decepción. Pensé que realmente te importaba la niña. Su voz se ahogó. Resulta que solo querías que durmiera para consolarla fácilmente. No. Elena rompió a llorar, su voz destrozada. Nunca toqué el bolsillo de mi chaqueta. Yo no tomé, no toqué. Alguien lo hizo. No digas mi nombre. Alejandro gritó, pero en sus ojos todavía había un signo de interrogación que no se había apagado. Un pequeño signo de interrogación, un muy leve rayo de duda. Pero Carmen se adelantó, deteniendo esa luz con un movimiento de cabeza lleno de lástima. Por la seguridad de Lucía, tienes que protegerla. Esa frase cortó la última vacilación de Alejandro. David, llama a la policía. Elena se sintió partida por la mitad. Frente a ella, el mundo se derrumbó por segunda vez. Alejandro cargó a Lucía y corrió hacia el coche, sin mirar atrás. Carmen lo siguió de cerca, pero aún tuvo tiempo de mirar a Elena con una mirada de victoria fría. Elena se quedó de pie en medio de la cafetería, sola como una mancha de tinta negra en un mantel blanco. Las personas que la habían llamado la chica encantadora del local ahora la miraban con horror. El dueño le arrebató la chaqueta y la tiró directamente al cubo de basura. «Estás despedida. Lárgate de aquí ahora». Elena se desplomó. Pasos, susurros, gritos se fusionaron en una densa nube negra. Quiso explicarse, pero ninguna voz salió de su garganta. Manuel corrió. No preguntó. No acusó. Simplemente puso su propia chaqueta sobre los hombros de Elena, bloqueando todas las miradas maliciosas. «Vámonos, Elena. Vuelve a casa primero». Elena se apoyó en el hombro de Manuel, caminando como una sombra arrastrada por la tormenta. Y cuando la puerta de la cafetería se cerró tras ellos, Elena supo. Esta vez, nadie creía en ella, excepto ella misma. Y en un rincón de la mesa, que nadie había notado, la pequeña cámara de seguridad de El Roble seguía parpadeando en rojo, grabando en silencio todo. Y esa lágrima sería el comienzo de una confrontación que silenciaría a toda la ciudad. El viejo coche de Manuel rodó lentamente por la calle, bañada por el sol de la mañana. En el pequeño compartimento del coche, Elena estaba encogida en el asiento del pasajero, la chaqueta ancha de Manuel cubriéndola como un escudo frágil contra la nueva tormenta que acababa de desatarse. El olor a roble viejo y un toque de aroma a papel de la librería de Manuel se adherían a la tela, calmando los sollozos que intentaba reprimir en su pecho. Manuel no dijo palabras bonitas, solo condujo a una velocidad moderada, mirando ocasionalmente para asegurarse de que Elena estuviera tranquila. «¿No preguntas si lo hice?», preguntó Elena con voz ronca, sus ojos aún mirando la chaqueta. Manuel mantuvo la mano firme en el volante. «Te vi pasar toda la noche cosiendo el oso de peluche para Lucía. Alguien que dedica tiempo a un niño así no puede hacerle daño. Para mí, eso es suficiente». Elena cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Por primera vez en muchos años, sintió que no estaba completamente sola en esta lucha. Al mismo tiempo, en el Hospital Internacional San Lucas, el aire olía fuertemente a desinfectante, tan frío que las luces blancas se volvían afiladas. Alejandro estaba parado frente al jefe de sala,
su rostro tenso por la ansiedad. Carmen estaba a su lado con los brazos cruzados, y David, en silencio, pero sus ojos cambiaban constantemente a Alejandro para observar su reacción. «¿Qué dicen los resultados de la prueba de toxicología?», preguntó Alejandro. El viejo médico se ajustó las gafas, mirando la tabla de resultados. No hay signos de sedantes fuertes ni ninguna sustancia adictiva. Solo clorfeniramina, un medicamento antialérgico común, en dosis bastante alta. Alejandro se quedó atónito, pero Carmen dijo que era un depresor nervioso. Carmen inclinó ligeramente la cabeza, fingiendo un suspiro de alivio. Tal vez me equivoqué de blister en ese momento. Pero Alejandro, lo importante es que alguien le dio medicamentos a Lucía a escondidas. Aunque solo sea un antialérgico, hacer eso con un niño sigue siendo un comportamiento peligroso. Pero Alejandro no respondió. Miró profundamente a los ojos de Carmen. Luego, a David. Una pequeña grieta en su corazón se estaba abriendo. ¿Por qué David acusó a Elena tan rápido? ¿Por qué Carmen afirmó el tipo de medicamento sin ninguna prueba? No dijo nada más, solo respiró agitadamente. «Lleva a Lucía a casa». La voz era brusca, pero en los ojos de Alejandro brillaban sospechas que Carmen no había previsto. De vuelta en la mansión, Alejandro entregó a Lucía a su enfermera privada y se dirigió directamente a su oficina. Cerró la puerta con llave, apagó todas las luces, dejando solo la luz azul de la pantalla de la computadora brillando en su rostro devastado. No podía quedarse quieto. No podía tragar la inquietud que crecía en su pecho. Llamó al departamento de seguridad de su corporación, las personas que administraban los sistemas de seguridad de docenas de sucursales. «Necesito el vídeo original completo de la cámara de seguridad del Roble de esta mañana, sin editar, sin pasar por terceros». El otro lado del teléfono no preguntó por qué. Alejandro Velasco tenía el privilegio de acceder a los datos de la empresa de seguridad asociada, un privilegio que nunca había usado para asuntos personales, hasta hoy. Solo media hora después, el archivo original fue transferido directamente a su computadora, en formato cifrado. Alejandro abrió el vídeo. Avanzó rápidamente. Se detuvo. Retrocedió. Lo puso en cámara lenta a 0.25 por. El encuadre era perfectamente claro. Elena salía con la bandeja de fruta. David se levantó, fingiendo estirarse. Cuando pasaron uno al lado del otro, su hombro chocó con Elena, haciéndola detenerse. En el momento lento, como contener la respiración, Alejandro vio la mano izquierda de David deslizarse en el bolsillo de la chaqueta de Elena, la chaqueta lo suficientemente ancha para que nadie lo sintiera. Retiró la mano tan rápido como un carterista profesional. Nadie se dio cuenta, excepto una cámara sin emociones, y ahora, Alejandro. Se levantó de golpe, golpeando la mesa con fuerza. «David, me traicionaste». Pero no se detuvo ahí. Necesitaba saber por qué. ¿Por qué se tomaron tantas molestias para armar esta historia? ¿Y por qué apuntaron a Elena? Como un rayo que trae un recuerdo, de repente recordó la historia que su esposa le había contado, sobre la vez que Lucía casi tuvo un accidente cuando tenía 3 años, y una estudiante la salvó. Hay un vídeo grabado, pero estaba demasiado asustado en ese momento, y nunca lo vi, le había dicho su esposa. Alejandro corrió hacia la caja fuerte, sacando el viejo disco duro que su esposa había guardado después del accidente de ese año. Lo conectó a la computadora, su corazón latiendo con fuerza. Apareció una carpeta. Dashcam, agosto 2021. Alejandro la abrió. Apareció la imagen ligeramente temblorosa de la cámara del coche. El coche de su esposa estaba detenido en un semáforo en rojo. La niñera miraba su teléfono. Y Lucía, la niña de 3 años, corrió hacia la calle para perseguir una pelota roja. Una motocicleta se acercó. Alejandro agarró el reposabrazos de la silla,
aunque sabía que su hija estaba a salvo abajo. En el vídeo, una estudiante que caminaba por la acera se giró, vio la escena y no dudó. Salió corriendo, usando su cuerpo para proteger a Lucía, empujándola hacia la acera. La motocicleta pasó rozando, haciéndola perder el equilibrio y caer al borde de la acera. La esposa de Alejandro, que apareció en el vídeo, corrió en pánico. La cámara seguía grabando. La joven estudiante se levantó, su mano llena de sangre, pero lo primero que hizo fue abrazar a Lucía para revisarla, su mano temblando de miedo. Su rostro se giró hacia la cámara. Alejandro presionó pausa. Se ahogó. El rostro era más joven, más suave, pero inconfundible. Era Elena. Elena, la persona que había salvado la vida de Lucía incluso antes de que Alejandro supiera quién era. Elena, la persona que Carmen había convertido en una criminal delante de él. Elena, la persona a la que había ahuyentado y humillado por segunda vez. Alejandro se dejó caer en la silla. Sus dos manos se apretaron en su cabello, su respiración agitada. Toda la oficina estaba oscura. Solo se oía su sollozo. Dios mío, ella salvó a mi hija, y yo... Una lágrima cayó sobre la mesa. Por primera vez en muchos años, Alejandro Velasco, el hombre de acero de la corporación Velasco, lloró como un niño. Y afuera de la puerta cerrada, una sombra que pasaba por casualidad, escuchó el primer llanto en la vida de Alejandro que nunca antes había permitido que saliera. A la mañana siguiente, el ambiente en el Centro de Terapia Conductual Carmen era inusualmente tenso. Alejandro había solicitado una reunión de emergencia con toda la junta directiva del centro y los padres con hijos en terapia. Carmen entró en la sala de reuniones, vestida con un poderoso vestido rojo, la cabeza bien alta. Creía que Alejandro había venido a firmar un gran contrato de patrocinio después de ver la verdadera cara de Elena. Bienvenido, Alejandro. Carmen sonrió, extendiendo su mano. Me alegra que hayas tomado la decisión correcta para el futuro de Lucía. Alejandro no le dio la mano. Se paró en la cabecera de la mesa de reuniones, con el proyector ya encendido a su lado. Su rostro era frío, sin mostrar ninguna emoción. Siéntate, Carmen, dijo Alejandro, su voz grave pero resonando por toda la sala. Carmen se detuvo, sintiendo que algo andaba mal, pero forzó una sonrisa y se sentó. Hoy no he venido a firmar un contrato, comenzó Alejandro, sus ojos recorriendo a todos los presentes. He venido a contarles una historia sobre la confianza. Presionó el botón de control. La gran pantalla proyectó el vídeo en cámara lenta de la cafetería El Roble. La escena de David poniendo drogas en el bolsillo de Elena fue ampliada, repitiéndose 3 veces. Los murmullos comenzaron a surgir en la sala de reuniones. El rostro de Carmen palideció. Se levantó de golpe. ¿Qué es esto? Este vídeo está editado. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? ¡Siéntate!, gritó Alejandro, haciendo que Carmen se cayera de nuevo en su silla, sobresaltada. Siguió presionando el botón. Se escuchó una grabación de audio. Era la voz de David, temblando y asustado. Grabada esa mañana cuando Alejandro y su equipo de seguridad lo obligaron a confesar. Fue la señorita Carmen quien me dijo que lo hiciera. Ella dijo que si usted confiaba en esa camarera, perdería el contrato de terapia exclusiva. Ella me dio las pastillas. Ella también inventó la historia de la expulsión de Elena. Toda la sala de reuniones estalló en exclamaciones. Los padres miraron a Carmen con horror. Y finalmente, la voz de Alejandro se quebró, llena de emoción. Quiero mostrarles quién es realmente la persona que la señorita Carmen llamó peligrosa, abusadora de niños. Proyectó el vídeo de la vieja cámara del coche. La escena de Elena lanzando su cuerpo al peligro para salvar a Lucía apareció claramente. La escena de ella abrazando a la niña, sin preocuparse por sus propias heridas. Alejandro se giró para mirar a Carmen.
que ahora temblaba como una hoja. Mientras tú estabas ocupada creando un perfil falso para perjudicar a una estudiante pobre, pero talentosa que te superó, ella estaba salvando la vida de mi hija. Ella nunca pidió un agradecimiento. ¿Y tú? Te aprovechaste del miedo de un padre para obtener ganancias. Alejandro, déjame explicarte, tartamudeó Carmen, con lágrimas de cocodrilo brotando. La puerta de la sala de reuniones se abrió. 2 agentes de policía entraron. Señorita Carmen, hemos recibido una denuncia por falsificación de documentos, difamación y abuso infantil mediante el uso ilegal de medicamentos. Le rogamos que nos acompañe a la comisaría. Carmen fue esposada y sacada en medio de los abucheos de los padres. Su carrera, reputación y orgullo se derrumbaron en un abrir y cerrar de ojos. Alejandro se quedó allí, mirando la espalda de Carmen, pero no sintió alegría. Solo sintió un vacío infinito. Había ganado la batalla legal, pero había perdido la batalla del corazón. Esa misma tarde, la noticia de la detención de Carmen y la reivindicación de Elena se extendió por toda la ciudad. El Roble colgó un cartel de disculpa pública. Alejandro condujo hasta la puerta de la librería de segunda mano. No se atrevió a entrar. Solo se quedó al otro lado de la calle, mirando a través del cristal. Dentro de la librería, el sol de la tarde brillaba cálidamente sobre los estantes de madera. Elena estaba sentada en un sillón, sosteniendo un libro, pero mirando a lo lejos. Manuel estaba a su lado, poniendo suavemente su mano en su hombro. Luego se inclinó y dijo algo que la hizo sonreír. Una sonrisa débil, pero llena de confianza. Luego, Alejandro vio a Manuel tomar la mano de Elena. Elena no la retiró. Dejó su mano en la de Manuel, como aceptando un refugio de paz después de tantas tormentas. Alejandro se quedó inmóvil al otro lado de la calle. El viento de la tarde agitó la solapa de su traje. Por primera vez en su vida, el magnate sintió una sensación extraña y punzante en el pecho. No era la posesión arrebatada. Eran celos. Estaba celoso de Manuel. No porque hubiera ganado el amor de Elena, sino porque él fue quien estuvo allí para ella, protegiéndola con esa chaqueta barata cuando más lo necesitaba, mientras que él, con todo su poder, fue quien la empujó al abismo. Alejandro se dio la vuelta, caminando solo hacia su coche de lujo, pero frío. Sabía que el camino para enmendar este error sería más largo que cualquier acuerdo comercial que hubiera negociado. Alejandro puso su mano en la manija de la puerta del Bentley, fría como un trozo de metal sin vida. Pero no la abrió. En medio del ruido de la tarde, la imagen de Manuel agarrando firmemente la mano de Elena, al otro lado de la calle, se repetía en su cabeza como una película en cámara lenta, cruel. Si subía al coche ahora, mantendría el orgullo de un magnate, pero perdería lo único a lo que Lucía se aferraba para seguir viviendo. Alejandro soltó la manija de la puerta, respiró profundamente. Por primera vez en su vida, su respiración no fue para mantener la calma para los demás, sino para evitar que su propio corazón explotara. Caminó hacia la calle, mezclándose con el tráfico, cada paso como si estuviera pisando el ego arrogante que a lo largo de los años le había hecho perder demasiado. Tintineo. Sonó la campanilla de la puerta de la librería. Dentro, la luz amarilla hacía que todo se sintiera inusualmente cálido. Manuel inmediatamente dio un paso adelante, interponiéndose entre Elena y la puerta por el instinto de alguien que había sido su único apoyo. Elena se tensó, su mano agarrando inconscientemente la manga de Manuel. Alejandro se detuvo en el umbral. No entró completamente, solo se quedó fuera del área de luz, como un vagabundo que de repente encuentra el lugar al que debe regresar.
No vine a causar problemas, dijo Alejandro, su voz más grave, lejos de su frialdad habitual. Elena levantó la vista, sus ojos hinchados, pero con el orgullo intacto. Alejandro dio medio paso más hacia adentro. Luego se detuvo. Inclinó la cabeza, no ligeramente, sino profundamente, tanto que su sombra se proyectó larga en el suelo de madera, sus hombros anchos temblando ligeramente. Un acto a la vez humilde y doloroso de un padre que se daba cuenta de lo equivocado que había estado. Me equivoqué, Elena. Dejé que el miedo me guiara, que las mentiras me iluminaran el camino. Te hice daño, y le hice daño a mi hija. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos. Te debo la vida de Lucía de hace 2 años, y hoy te debo la verdad. Toda la librería se quedó en silencio. Elena tragó un nudo amargo que había estado esperando durante mucho tiempo. Levántese, señor Velasco, dijo, dando un paso adelante, pero manteniendo una distancia segura. No necesito una disculpa formal. Lo que necesito es que usted entienda a quién necesita Lucía y por qué lo necesita. Alejandro respiró hondo. Lo sé, y he venido aquí para rogarte que no la abandones. Un pequeño crujido se rompió en el corazón de Elena, pero antes de que pudiera responder, Manuel puso su mano en su hombro, su palma suave, pero su voluntad muy clara. Ella necesita tiempo, señor Velasco, dijo Manuel, mirando a Alejandro con la calma de un hombre verdaderamente maduro. Usted ha causado demasiado dolor. No se puede borrar con solo unas pocas palabras. Alejandro asintió. Lo entiendo, esperaré. Puso sobre la mesa una tarjeta de presentación blanca, solo con una línea de escritura a mano temblorosa. Mi número de teléfono personal, para cuando Lucía te necesite. Luego se fue, sin mirar atrás. 3 días después. La mansión Velasco estaba en silencio como un funeral silencioso. Lucía llevaba 3 días en huelga de hambre. La niña estaba acostada de lado, con la cara hacia la pared, los ojos cerrados. No comía, no hablaba, no lloraba, y no escuchaba a nadie llamarla. El médico privado le puso suero, pero aún así negó con la cabeza. El cuerpo de la niña se está apagando por sí mismo. Esto es un colapso psicológico grave. Necesita un punto de apoyo emocional, y actualmente solo hay una persona que ocupa esa posición. Alejandro estaba sentado junto a la cama, su mano temblorosa, agarrando la pequeña mano de su hija. Había dicho cientos de disculpas. Había cantado docenas de canciones sobre su madre. Había contado todos los recuerdos, pero Lucía permanecía inmóvil. Hasta que... Alejandro se sobresaltó. Lucía estaba abriendo los ojos. Sus labios estaban secos y agrietados. Pero las 2 palabras débiles salieron como un gemido de un corazón agotado. Alejandro no pudo contenerse. Marcó el número en la tarjeta de presentación. Su mano temblaba tanto que casi se le cae el teléfono. Elena, dijo entre sollozos, salva a mi hija. Te está llamando. Te lo ruego. Cambio toda mi vida. Solo ven aquí. Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego Alejandro escuchó pasos apresurados, la voz de Manuel preguntando urgentemente, ¿quién es? Y la voz de Elena, firme como si nunca hubiera sido herida. Tengo que irme. La niña me necesita. 20 minutos después. Apenas se detuvo el taxi, Elena salió corriendo, dirigiéndose directamente a la casa. Alejandro se apartó a un lado cuando ella entró en el dormitorio de Lucía. No se atrevió a tocar esta frágil esperanza. Elena se subió a la cama, acostándose suavemente junto a Lucía, rodeándola con sus brazos. Ya estoy aquí, Lucía. Ya estoy aquí. Como un milagro, la respiración de Lucía se ralentizó. Se giró, hundiendo su rostro en el cuello de Elena, inhalando el olor familiar. La pequeña mano de Lucía agarró la mano de Elena.
Luego, tiró de la mano de Elena para que tocara la mano de Alejandro, que estaba en el borde de la cama. Las tres manos se tocaron. Lucía abrió los ojos por segunda vez, su voz débil, pero clara, en cada palabra. Papá y Elena son casa. Elena rompió a llorar. Alejandro se tapó la boca para no sollozar. Casa, una palabra que el tiempo se había llevado. Y Elena, ella misma, la había traído de vuelta. Frente a la puerta de la habitación, una persona presenció todo. Manuel se quedó inmóvil, su mano apretada contra el marco de la puerta, pero su corazón se sentía estrangulado. Amaba a Elena con paciencia y sinceridad, pero entendía claramente. Hay personas que no nacen para pertenecerte. Vio a Alejandro temblar, vio a Lucía revivir en los brazos de Elena. Luego exhaló, la respiración más larga y pesada de su vida. Todo amor necesita coraje. Y a veces, el mayor coraje es dar un paso atrás, para que la persona que amas encuentre el lugar al que pertenece. Manuel se dio la vuelta, bajando las escaleras, cada paso pesado como una piedra. No fue fácil. Solo eligió madurar, y su corazón, aunque dolido, eligió lo correcto. Y justo cuando la puerta se cerró detrás de Manuel, un nuevo desafío llamó silenciosamente a la puerta de la casa Velasco. Manuel salió de la mansión Velasco en el silencio de la noche. El viento frío le sopló en la cara. El cielo estaba lleno de estrellas, tan hermoso que entristecía el corazón. Detrás de él se oyeron pasos apresurados. «¡Manuel!», llamó Alejandro. Manuel se giró. Bajo la luz amarilla de la calle, los dos hombres se enfrentaron. Un magnate imponente, un librero sencillo, y una nobleza que los ponía al mismo nivel. Alejandro vio el anillo de plata que Manuel escondía en su palma, el anillo que sabía que Manuel había querido usar para proponerle matrimonio a Elena. La voz de Alejandro se hizo más grave. «Eres un buen hombre, Manuel, mucho mejor que yo. Ella estará en paz a tu lado». Manuel sonrió ligeramente, sin forzar, sin amargura, solo la sonrisa de un hombre que ha aceptado lo que no puede retener. Se guardó el anillo en el bolsillo de su chaqueta, como guardando un sueño que sabía que no podía conservar. «La paz no es suficiente para que sea amor, Alejandro», respondió Manuel con calma. «Elena corrió hacia mí porque estaba sufriendo, pero cuando está contigo y Lucía, ella vive, ella brilla, y cualquier hombre que la ame de verdad se dará cuenta de eso». Manuel puso una mano en el hombro de Alejandro. «No la vuelvas a herir. Si la haces llorar una vez más, no me retiraré». Luego Manuel se dio la vuelta, mezclándose con la noche, saliendo de la historia como un hombre maduro, decente y sabiendo cuándo soltar. Una semana después, Lucía se recuperó notablemente. Comenzó a comer de nuevo, a jugar de nuevo y a sonreír de nuevo. Elena se mudó oficialmente a la mansión Velasco, no como sirvienta, sino como especialista en apoyo al desarrollo de Lucía. Pero la primera lección no fue para Lucía, fue para Alejandro. El salón, que alguna vez fue lujoso hasta el punto de la frialdad, ahora estaba libre de cristalería, reemplazado por alfombras de espuma y cajas de juguetes coloridas. «Siéntate aquí», Elena señaló la alfombra. Alejandro, el presidente de la corporación Velasco, el hombre que hacía temblar a tantas reuniones tensas, se sentó en la alfombra como un nuevo estudiante, sus largas piernas dobladas de forma torpe y lamentable. Elena habló seriamente. «Hoy aprenderemos la regla de los 3 segundos. Los niños sensibles necesitan tiempo para asimilar. Cuando quieras abrazar a Lucía, toca suavemente su hombro. Cuenta 1, 2, 3. Y luego abrázala». Alejandro asintió, tratando de parecer seguro.
Lucía estaba apilando bloques justo frente a ellos. Elena hizo una señal. «Inténtalo». Alejandro respiró hondo. Extendió la mano. Pero tan pronto como tocó el hombro de Lucía, la niña frunció el ceño y giró el hombro para evitarlo. Alejandro retiró la mano, avergonzado como si hubiera reprobado la primera prueba. «Fuiste demasiado brusco». Elena se rió suavemente, más suave, como tocar un pétalo de flor. Alejandro lo intentó por segunda vez, esta vez más suave, pero su cuenta de 1, 2, 3 sonó como leyendo una orden para una reunión trimestral. Lucía lo miró con una expresión a la vez confusa y un poco perpleja. Elena se tapó la frente. «No es contar como si estuvieras revisando un informe trimestral, Alejandro». Alejandro se rió, sonrojándose de vergüenza. Lo intentó por tercera vez, suave, lento, tierno. 1, 2, 3. Lucía no se apartó. Siguió apilando bloques, pero su cuerpo se inclinó ligeramente hacia él, solo un poco. Pero para Alejandro fue un milagro. Ese pequeño calor tocó su pecho, haciéndole un nudo en la garganta. Por primera vez en 5 años, la niña se dejó abrazar sin llorar. Elena miró a los dos. Sus ojos se suavizaron, como si un pequeño fuego estuviera ardiendo. Esa noche, una escena divertida apareció en el salón de la Casa Velasco. Alejandro, sosteniendo un cepillo y una goma de pelo. «Estás separando el cabello mal». Elena se rió tanto que tuvo que taparse la boca. «No debes rasgar el cabello de la niña así». Alejandro se arrodilló justo detrás de Lucía, sus manos temblando mientras intentaba dividir el cabello en 3 secciones. Lucía frunció el ceño, girando la cabeza hacia un lado para evitarlo. «Lo siento, lo siento». Alejandro entró en pánico. «Papá no quiso hacerte daño». Lo intentó de nuevo. «Mal». Elena corrigió. Lo intentó una vez más, enredado. Elena volvió a corregir. Lucía miró a Elena como si estuviera quejándose con la maestra. Elena se rió, suave como la seda. «Tómate tu tiempo. Nadie es bueno la primera vez». Finalmente, Elena se sentó a su lado, poniendo su mano sobre la de Alejandro para guiar cada movimiento. La distancia entre ellos desapareció. Alejandro miró sus manos entrelazadas, luego miró el rostro de Elena, tan cerca que pudo ver cada pequeña peca. Pero no se apresuró, no la besó, no se declaró. Solo una sinceridad muy suave, una palabra que vino de un corazón que finalmente había sido reparado. «Gracias, Elena, por enseñarle a ser padre, por traer casa de vuelta a este lugar». Elena bajó la cara, sus mejillas sonrojadas. «Todavía tienes muchas lecciones por delante, padre torpe». Alejandro se echó a reír. Afuera, la nieve caía suavemente como una bendición. Dentro de la casa, el fuego de la chimenea crepitaba. La casa que alguna vez estuvo congelada, ahora era calentada por la risa de 3 personas. Una familia que se transformaba por primera vez después de muchos años de oscuridad. Y Elena aún no lo sabía. La lección más difícil que Alejandro estaba a punto de enfrentar no estaba en un manual para padres, sino en su propio corazón. 6 meses pasaron. La suave luz del sol de primavera se filtraba a través de las cortinas del dormitorio de Lucía. Alejandro estaba sentado en el borde de la cama, sosteniendo el cepillo y la goma de pelo familiares del invierno pasado. Pero esta vez no había más torpeza ni sudor en la frente del presidente. Sus grandes manos, que alguna vez solo supieron firmar contratos de millones de euros, ahora se movían ágil y hábilmente sobre el cabello sedoso de su hija. Dividió el cabello, deslizó los dedos, trenzó y ató un lazo. Cada movimiento ocurría sin problemas, como un ritual sagrado, cada mañana. «Listo, princesa», dijo Alejandro, girando suavemente a Lucía hacia el espejo.
Lucía se miró en el espejo, tocó la trenza ordenada, luego se giró para sonreír a Alejandro. Esa sonrisa ya no era rara. Se había convertido en el amanecer diario de esta casa. Elena estaba apoyada en la puerta, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente. Ya no vestía el uniforme de cuidadora, sino un elegante vestido de lino color crema. «Trenzas mejor que yo», bromeó Elena, entregándole una taza de chocolate a Alejandro. Alejandro tomó la taza, pero sus ojos no se apartaron de Elena. «Porque tengo una buena maestra, y porque quiero hacer todo por mis mujeres con mis propias manos». Elena se sonrojó, evitando su intensa mirada, inclinándose para ajustarle el cuello a Lucía. «Hoy es un día especial. ¿Lo recuerdan, padre e hija?», preguntó Elena. Alejandro le guiñó un ojo a Lucía. «Lo recordamos. Papá y yo ya estamos listos». El coche Bentley rodó, pero no se detuvo en un restaurante de lujo o en una joyería. Se detuvo frente a la puerta de la Universidad de Medicina de Madrid, el lugar que contenía el mayor dolor del pasado de Elena. Elena miró por la ventanilla, su mano agarrando fuertemente el cinturón de seguridad. Su respiración se aceleró. «Alejandro, ¿por qué estamos aquí?». Alejandro apagó el motor, girándose para tomar su mano fría. «Has dedicado los últimos 6 meses a curar a Lucía y a mí. Ahora es mi momento de hacer algo por ti». Entraron en la oficina del rector. El viejo rector, que había firmado la decisión de expulsión de Elena hacía 4 años bajo la presión de la familia de Carmen, ahora se levantó para recibirlos con una expresión de profunda disculpa. Sobre el escritorio no había un título honorífico comprado con dinero. Había un nuevo expediente de readmisión, junto con un documento de corrección pública. «Señorita Elena», dijo el rector con voz temblorosa, «basado en la evidencia legal que el señor Velasco ha proporcionado sobre el caso de difamación de hace años y su contribución práctica en el apoyo a niños autistas durante este tiempo, el Consejo Universitario le ofrece una disculpa oficial. Hemos restaurado todo su historial académico. Puede regresar para completar los últimos 6 meses y recibir su título de psicóloga en cualquier momento que desee». Elena sostuvo el papel en sus manos. Las palabras se emborronaron ante sus ojos. No necesitaba el dinero de Alejandro. No necesitaba ropa bonita. Lo que más necesitaba era su dignidad y su sueño robado. Y este hombre, con su sutileza y poder, había despejado silenciosamente el camino espinoso para que ella pudiera seguir adelante con confianza. «No eres una cuidadora, Elena», le susurró Alejandro al oído mientras salían del edificio de ladrillos rojos. «Eres una psicóloga talentosa. El mundo te necesita, no solo mi familia». Elena se detuvo en el patio de la universidad, lleno de hojas caídas. Se giró y abrazó a Alejandro. Esta vez no lloró por sentirse ofendida, sino por ser liberada. «Gracias. Gracias por devolverme mi nombre». La cena de esa noche en la mansión Velasco fue acogedora junto a la chimenea. Sin sirvientes, Alejandro asó el bistec él mismo, aunque un poco quemado por los bordes, y Elena hizo la ensalada. Lucía se sentó en el medio, felizmente masticando zanahorias. Cuando terminó la cena, Alejandro se limpió la boca, aclarándose la garganta con un poco de nerviosismo. Sacó de su bolsillo un pequeño joyero de terciopelo azul oscuro. El corazón de Elena dio un vuelco, pero Alejandro no abrió la caja y se la entregó a Elena. Le dio la caja a Lucía. «Lucía, ¿recuerdas lo que practicamos?», le preguntó Alejandro a su hija. Lucía asintió, sostuvo la caja con ambas manos, se bajó de la silla, caminó alrededor de la mesa hasta el lado de Elena. Abrió la tapa de la caja. Dentro había un anillo de diamantes, simple pero exquisito, del tipo sin bordes afilados para garantizar la seguridad al interactuar con niños. Lucía sacó el anillo.
No dijo palabras floridas. Tomó la mano izquierda de Elena, luego levantó la vista hacia Alejandro como esperando una señal. Alejandro se levantó de su silla, arrodillándose sobre una rodilla en el suelo de madera, a la altura de Lucía y Elena. Envolvió la mano de Lucía con la suya y, junto con su hija, deslizó suavemente el anillo en el dedo anular de Elena. «Elena», dijo Alejandro, su voz cálida resonando en el silencio. «Una vez pensé que no necesitaba a nadie más, pero viniste y me enseñaste que una casa no se construye con ladrillos y piedras, sino con comprensión». La miró profundamente a los ojos. «No te pregunto si quieres ser mi esposa. Quiero preguntarte, ¿quieres construir un lugar llamado casa conmigo y Lucía? Un lugar donde seas libre de perseguir tus sueños y donde podamos envejecer juntos». Elena miró el anillo en su mano. Luego miró los dos rostros que la esperaban, uno grande, uno pequeño, idénticos en sus ojos llenos de esperanza. «Yo...» Elena se ahogó. Antes de que pudiera decir que sí, Lucía habló de repente. Acercó las manos de Elena y Alejandro, juntándolas, y las puso sobre su propio pecho. «Papá». Lucía señaló a Alejandro. «Mamá, Elena». Lucía señaló a Elena, y luego sonrió, la sonrisa más radiante que jamás había tenido, diciendo una frase completa. «Yo, feliz». Las dos palabras, mamá Elena, pronunciadas por la boca de la niña, que había estado en silencio durante 5 años, fueron como un milagro final que rompió todas las barreras. Elena se echó a llorar. Asintió repetidamente, abrazando a padre e hija. «Sí, mamá está aquí, mamá está aquí. Somos una familia». Escena final. Ya era tarde. La mansión Velasco estaba envuelta en tranquilidad, pero ya no era la frialdad solitaria de antes. En el salón, el fuego de la chimenea seguía crepitando, proyectando una luz amarilla cálida en la pared de piedra. En el sofá largo, Alejandro estaba sentado leyendo un libro. Una de sus manos aún agarraba la mano de Elena, que se había quedado dormida apoyada en su hombro, con un grueso libro de texto de psicología en su regazo. Lucía estaba acurrucada en el regazo de Elena, su respiración constante, su mano aún agarrando el dedo con el anillo de su madre. Fuera de la gran ventana de cristal, los últimos copos de nieve de la temporada comenzaron a caer, cubriendo el jardín de blanco. Pero el frío de afuera no podía tocar este pequeño mundo interior. En una esquina lejana de la calle, bajo la luz de la calle, Manuel se subió el cuello de su chaqueta, mirando hacia la mansión iluminada por última vez. Sonrió suavemente, se dio la vuelta y caminó hacia su librería. Sabía que su historia había tenido un final feliz, y era hora de que comenzara a escribir el próximo capítulo para sí mismo. De vuelta en el salón, Alejandro cerró el libro. Se inclinó, besando suavemente la frente de Elena y el cabello de Lucía. «Buenas noches, mi mundo». Las sombras de los tres se fusionaron en la pared, formando un bloque sólido, inseparable. La felicidad, a veces, no necesita ser ruidosa. Solo necesita ser la persona adecuada, el momento adecuado y la suficiente tolerancia para sanar las heridas del otro. A lo largo de esta historia, si hay algo que nos hace detenernos, no es solo el momento en que Elena se agachó para abrazar a Lucía en su pánico, o el momento en que Alejandro se arrodilló en medio de la cafetería para disculparse con toda la sinceridad que nunca había expresado en su vida, sino la forma en que personas que se creían perdidas encontraron el camino de regreso, levantándose mutuamente con las cosas más simples, un toque suave, una disculpa o simplemente la paciencia para escuchar. Lucía no dijo muchas palabras, pero su frase «Papá y Elena son casa» es como un recordatorio para todos nosotros. Casa no es un lugar perfecto, sino un lugar donde el corazón está seguro. Y a veces, la persona que puede traernos paz no es la que esperamos,
sino la que empujamos más lejos sin querer. A través del viaje de Alejandro, de un padre controlador a alguien que sabe inclinarse por amor, entendemos que cualquiera puede cometer errores, pero solo aquellos, lo suficientemente valientes, se atreven a ser mejores que ayer. Y Elena, de una chica a la que le robaron la dignidad, a la que reconstruyó todo un hogar emocional, nos recuerda que la bondad a veces es malentendida, pero nunca pierde su valor. Y al final, la curación no viene de un milagro, sino de manos que se unen, de la verdad que se revela, de corazones que se atreven a abrirse una vez más. Estimado lector, al llegar a este punto me pregunto, ¿en tu vida ha habido alguna vez una Elena o un Alejandro que haya tocado tu corazón de esta manera? ¿Alguna vez has experimentado el momento de tener que perdonar o de ser perdonado por alguien? Si es conveniente, compártelo en los comentarios. Me encantaría escuchar, porque tu historia podría ser la luz para alguien esta noche.